Muchas gracias, Francisco. Un saludo muy especial para todos ustedes hoy. Gracias por estar acá. Y bueno, muy contento de volver a estar acá en esta cátedra de Historia Regional de Manizales y Caldas. Lo que yo vengo a presentar junto con Edwin es parte de un trabajo, pues, de un grupo de investigación que también conforman Natalia Agudelo Castañeda, aquí presente, y el estudiante Wilton Holguín Rotavista, que también es estudiante de Historia y de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas. Para nosotros este tema, con este tema procuramos llenar como una especie de un vacío historiográfico por un lado, y por otro lado el desconocimiento tan tremendo que tienen las actuales generaciones de un pasado que no es tan lejano. Yo creo que esa es una de las cosas que más nos mueven a nosotros en la maestría, en el pregrado, es generar como procesos pedagógicos que inviten a los muchachos a volver a investigar, a volver a los archivos, para ellos poder conocer de manera directa cómo fue que se fueron generando ciertos procesos, sobre todo para esta región de Caldas, que ha sido pensado mucho con el énfasis de la colonización antioqueña, con el énfasis de, pues, como en relación con su próspera economía cafetera, o también con los procesos cívicos y su incidencia en la modernización de ciudades como Manizales, Pereira y Armenia. Hoy queremos tocar un tema, digamos, un poco álgido, pero que nos permita a nosotros entender qué tan violenta fue esta región, hasta qué puntos ciertos énfasis de la historia se ha puesto las luces sobre ciertos temas y se han ocultado otros. O sea, no ha sido posible revisarnos a nosotros en nuestro devenir histórico, y de pronto de una época para acá todas las ciudades, muchas regiones están invadidas por una cantidad de fenómenos de marginalidad, de delincuencia, de conflicto armado, y pareciera ser que siempre los fenómenos son exógenos a la región, que ese es uno de los temas que yo quisiera plantear. Si la violencia, la delincuencia pareciera siempre como una excusa que viniera de afuera, y no somos capaces de entender cómo es que internamente hemos engendrado estos problemas. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos, esta es una investigación, pues, que cuenta con el respaldo de la Universidad Tecnológica, es analizar el contexto histórico y las razones políticas que dieron lugar al nombramiento de militares como gobernadores en el departamento de Caldas entre 1953 y 1967, y sus ejecuciones político-administrativas relacionadas con el orden público durante sus respectivos mandatos. Cabe decir, pues, que estos no son los primeros gobernadores militares que tuvo el departamento de Caldas, porque en los inicios del departamento, después de 1905, aparecen tres generales, que son los hermanos Alejandro, Pompilio y Daniel Gutiérrez. Aquí estamos haciendo relación con un contexto muy específico, es el de la violencia político y partidista de los años 50 y 60. Una de las cosas que queremos dejar acá como ideas gruesas, en medio de la cantidad de datos que podemos aportar, es que consideramos que esta fue una época marcada por un deseo de pacificación, pero que no alcanzó la paz, ¿cierto? Y esas son consecuencias que hemos venido arrastrando de tiempo atrás, ¿cierto? Se generan procesos de pacificación, pero no se alcanza la paz, y eso sería un tema, pues, como para reflexionarlo más adelante. Aquí tenemos entonces la imagen de los gobernadores militares que estuvieron durante este periodo. En un primer momento, el coronel Gustavo Sierra Ochoa, que fue el que más duró, de 1953 a 1956. Posteriormente lo reemplazó el coronel Daniel Cuervo Arauz, que algunos llamaban Cuervo Atroz, de 1956 a 1957, y posteriormente el coronel Gerardo Ayerbe Chaus, que va del 57 al 58. Digamos que hay un lapso, un paréntesis, y los gobernadores militares vienen ya luego, hacia el año 65 y 66, José Gregorio Sánchez Ordóñez, y finalmente, dentro del periodo que nosotros estamos estudiando, tenemos al general Armando Vanegas Maldonado, a quien le tocó, como digamos, lidiar todo el proceso de separación, de desmembración del departamento de Caldas. Nosotros
para este trabajo de investigación hemos consultado un gran número de fuentes, que es importante como resaltarle acá, porque yo creo que ahí está como parte como del mérito. Nosotros todavía estamos en fase pues como de investigación. Hemos mirado los periódicos La Patria de Manizales, El Diario de Pereira, nos hemos encontrado con periódicos que ya no circulan, como el Binomio de Calarcá, Renovación de Anserma, y una cantidad, por ejemplo, de publicaciones que tenía la policía, la revista Criminalidad, la revista Filas, y las publicaciones que también sacaba el Ejército Nacional, tanto internamente para sus Fuerzas Armadas como para el público, para dar a conocer cuáles eran sus principales acciones. Este no es un periodo fácil de trabajar, porque es que se combinan se combinan como muchos elementos, y las viejas violencias van engendrando en nuevas violencias. En un primer momento tenemos pues como el ascenso, la llegada al poder del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953, que es muy bien recibida y apoyada por distintos sectores de la opinión pública, de los partidos políticos, de los estudiantes, los sindicatos, pero 4 años después ya todos esos actores están realmente en contra de lo que se ha denominado la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. En ese momento la atención del gobierno de Rojas Pinilla está centrada en la violencia que generan los pájaros y las cuadrillas liberales. Después de esto viene como el interregno, la fase de la Junta Militar, de 1957 a 1958, y posteriormente ya vendrá lo que es la creación del Frente Nacional, pero ahí ya se pasa de combatir a liberales y conservadores para enfrentar a bandoleros, y posteriormente a las guerrillas de ideología comunista. Entonces, como ven, aparecen lo que nosotros llamamos las viejas violencias, como engendrando nuevas violencias. ¿Cuál es el papel de los militares en el poder frente a lo que algunos llaman la crisis política y moral de la nación? Buscar la pacificación y la paz, que no es un juego de palabras, no es un pleonasmo, las dos palabras tienen significados distintos. Y aquí tenemos una cita del general Gustavo Sierra Ochoa, quien dice: el ejército colombiano, señores comandantes y oficiales, tienen por estos tiempos una misión política: salvar a la patria de la ruina. Esa misión se extiende a múltiples necesidades que van desde los menesteres del orden público a un intenso servicio administrativo. Hemos libertado al pueblo de la tiranía, y por una paradoja común en el país, quienes fuimos preparados para la guerra, estamos dando la paz. Eso es muy significativo. Habría que pensar que en esta época en América Latina, en muchos países, hay muchos militares que están al frente del Estado. Esta es una época como de crisis de los partidos políticos en muchas partes de América Latina, y Colombia no fue la excepción durante estos años. Uno encuentra una cantidad de artículos de prensa, columnistas muy famosos como Eduardo Caballero Calderón, que celebra la llegada al poder de los militares, e incluso dicen que bienvenida la espada de los militares, que se pose sobre el fiel de la balanza de la justicia. O sea, había todo un ambiente positivo y también pues respecto a los militares, y de desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales. Precisamente tenemos que recordar ese periodo de 1948 hasta 1953, que fue como la primera etapa de la violencia, según lo señalan pues Orlando Falsborda, Germán Guzmán y Eduardo Maña Luna, que fue como la primera ola de violencia. Nosotros estaríamos aquí situándonos en la segunda ola de violencia. Una pregunta que nosotros tenemos es si la violencia es un fenómeno exógeno a la región, y en este caso es muy importante dar el contexto de la violencia en Caldas y recurrir a una gran cantidad de autores que muestran la estrecha relación que había entre los bandoleros y la población campesina en su momento. O sea, había unas bases sociales, había unas redes que les permitían a los, digamos en un caso a los pájaros, y luego también a las cuadrillas liberales, desplazarse por ciertas regiones. En algunos casos, aquí por ejemplo en su época llegó a venir un historiador como Erich Hobsbawm, que consideraba que las cuadrillas liberales, que los bandoleros era una especie de expresión
de una revuelta popular campesina que no había sido bien asimilada por las políticas reformistas del Estado en años anteriores. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí, tomando como algunos mapas, no sé qué tan bien se verán, pero ya uno empieza a encontrar, citando la revista Criminalidad del año 1962, lo que la policía tenía establecido como donde se concentraban los principales grupos de bandoleros. Aquí ya se puede empezar a ver mucho sobre el occidente de Caldas, en la zona del Quindío, algo en la zona de lo que sería el oriente de Caldas, en cercanías con el Tolima, ¿cierto? Pero había muchas partes donde se concentraban las cuadrillas de los bandoleros para esta época. Pero si lo miramos por el nivel de homicidios, miramos que eran muchos los municipios que se veían afectados por esta ola creciente de violencia homicida que tanto horrorizó a las poblaciones durante estos años y que en algunos casos también generó la migración de muchas de estas personas del campo hacia la ciudad, que ese es otro fenómeno que habría que analizar, la forma en que las ciudades capitales e intermedias crecen durante este año a causa de la violencia política bipartidista. Obviamente, uno tendría que mirar las cifras como con más detalles. Es evidente que entre 1946 y 1957 hay muchas más muertes por violencia que ascienden a cerca de 44.255 muertes, que son muchas, y en relación del periodo 1958 a 1966, que son 3.600 muertes por violencia, o sea, unas cifras muy parecidas, muy cercanas, por ejemplo, a la violencia del narcotráfico, del sicariato que tuvo, por ejemplo, Medellín en la década de los finales de los 80 y comienzo de la década de los 90. Son cosas pues, que sin duda, ya de entrada en el proceso de investigación nos llaman mucho la inquietud. Claro, era evidente el resquebrajamiento de la sociedad colombiana, de la sociedad regional, de la inoperancia de las autoridades de policía, y el fenómeno pues ameritaba una fuerte intervención. Aquí, por ejemplo, ya empezamos a encontrar en otra revista como estudio criminológico, el año 58, se señala que el bandolerismo esporádico desarrolló actividades de importancia secundaria hasta fines de 1952, teniendo como zona especial de operaciones el occidente del departamento y algunas zonas del Quindío, y aparecen los primeros nombres de algunos bandoleros, como son el Capitán Espada, Tarzán, Llave Seca, Paterrana y otros. También habría que diferenciar algunas zonas donde era más de predominio conservador. Nosotros lo llamamos los pájaros conservadores. Es la zona lindante con el departamento del Valle, que recibió la influencia de los llamados pájaros. Y aquí encontramos poblaciones de lo que era Caldas, como Balboa, Viterbo, Belalcázar, Santuario, La Celia y La Virginia, donde sentaron sus reales los pájaros procedentes en su mayor parte también de Sevilla, Tuluá, Caicedonia y Cartago. Aquí también es muy interesante ver que esas fronteras en las que están demarcadas actualmente los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas y Valle, pues no constituían en realidad ningún obstáculo para que estas cuadrillas se estuvieran desplazando de un municipio hasta el otro. Y aquí empezamos ya nosotros como a utilizar nuestras fuentes, las consultas de prensa, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se señala en el diario del Quindío de febrero 27 de 1953 el asesinato de José de la Pava, un dirigente liberal gaitanista del Quindío en la vía de Sevilla a Tuluá. Y ahí aparece el titular. Nuevos y más amplios detalles sobre la trágica muerte del doctor José de la Pava se conocen ahora, el diario del Quindío. En este mismo se señala, por ejemplo, el asesinato del presidente del directorio liberal de Circasia, el señor Ángel Londoño Parra. Y esto pues es simplemente una muestra de lo que nosotros hemos encontrado, ¿cierto? Claro que se señala, ustedes no lo alcanzan a ver ahí, que el asesinato de este dirigente liberal se produjo en una cantina de la zona de tolerancia del municipio de Circasia. Ahí donde también se presentan algunas inquietudes si realmente los móviles eran políticos o también eran cuestiones, como digo hasta hace poco,
que eran líos de faldas por los que se generaban los asesinatos de los líderes sociales. Aquí tenemos uno que es muy importante para el caso de Pereira, el asesinato de Emilio Correa Uribe y de su hijo Carlos Correa Echeverry en la vía a Obando. Emilio Correa Uribe era el director del periódico El Diario, que ha sido un periódico pues, de mucha tradición, muy famoso allá en Pereira, y precisamente a partir de la denuncia de este asesinato en El Tiempo es que Rojas Pinilla manda a cerrar El Tiempo, o sea, se empieza a aplicar una gran censura por la publicación de todas estas noticias de asesinatos y de orden público. Y aquí tenemos otras imágenes. Esto es del diario del febrero 8 de 1956, la violencia del norte del valle, dice Cartago, estado en que quedaron los cadáveres de la tragedia de ayer. A la izquierda, el del señor Salvador Zapata, el de la derecha no ha sido identificado. Entonces, estas eran muchas de las fotos que uno encuentra en la prensa de esos años. Y por otro lado, estaban las cuadrillas liberal, que tampoco se quedaban atrás, y también en los ejercicios que se ha hecho recientemente de investigación histórica se han podido recuperar los nombres de algunos de ellos, incluido pues, el capitán Venganza en Quinchía. Dice así: quedando Caldas en medio de estos dos departamentos, la zona limítrofe con el Tolima recibió la influencia de las cuadrillas de bandoleros. Tan cierto es esto que los municipios de Calarcá, Pijao, Salento y Génova bien pronto se vieron congestionados en sus zonas rurales por los bandoleros, la mayoría de ellos procedentes del Tolima. Las cuadrillas estaban conformadas, mire la composición social de estas cuadrillas, estaban conformadas por desertores del ejército, migrantes, antiguos líderes agrarios, pequeños propietarios, expolicías nueveabrileños del 9 de abril, expresidiarios y campesinos. Esta es la información que sacamos del libro de Gonzalo Sánchez y Donny Mertens sobre campesinos, gamonales y bandoleros en Colombia. Y aquí una foto demasiado, no sé qué tal, a ver, de la Patria, de marzo de 1958, de las cabezas pues, en Armenia. Y dicen: estos crímenes avergonzarían a la más atrasada tribu de caníbales. Pero la situación era bastante grave, aún en época en que estaban los militares acá en la región. Recuerden que ellos están de 1953 hasta el 58 y después están del 65 al 67. Y por lo mismo, entonces 5 campesinos asesinados en Pijao, y estas son masacres cometidas por las cuadrillas liberales, o sea, era de parte y parte que se generaba todo este accionar. Aquí vimos, por ejemplo, unos cuadrilleros arrestados en Finlandia, lo que es actualmente el Quindío, en el año de 1954. Y, por ejemplo, este era un documento que también se publicaba en las revistas del ejército sobre el número de bandoleros dados de baja. Les iban poniendo ahí como la X, y eso era parte de la acción, de la estrategia militar que ellos desarrollaban, pero ya en el año de 1965. O sea, fue una constante en medio de la intervención militar el que no se pudiera lograr la paz en estas regiones. Y aquí vemos ya los nombres de algunos de ellos: Desquite, José William Ángel Aranguren, Chispas, Teófilo Rojas Barón, Sangre Negra, Jacinto Cruz Usma, el capitán Veganza, Medardo Trejos, Quinchía. Entonces, es en este contexto que se da ya el llamado a los militares a que intervengan en esa violencia bipartidista y contra los bandoleros. Aquí yo ya le quiero dar la palabra a Edwin. Buenas noches. Digamos, hay que tener también una claridad respecto de ese contexto de la violencia para no quedarse uno mirando simplemente la región. Y es que en ese llamado que hace el país a los militares para que lleguen al poder, estos militares están teniendo ya un cambio de doctrina, ¿sí? Porque recuerden que estamos en una fase a nivel mundial de la Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo, y Estados Unidos, que está apoyando al ejército colombiano.
y que está instruyendo a muchos de esos militares. En esta época es que se funda la llamada Casa de las Américas, la Escuela de las Américas en Panamá, que es donde se van y se instruyen los oficiales de todos los ejércitos latinoamericanos. Entonces se va dando un cambio de doctrina militar y el ejército muchas veces empiezan a adquirir una tarea para la cual generalmente no fueron creados, que es el manejo del orden público. Digamos, en las doctrinas anteriores los ejércitos están pensados para cuidar las fronteras y sobre todo también para esa época Estados Unidos saca el decreto del Estatuto de Seguridad Nacional, ¿sí? Entonces todo ese movimiento se va dando y estos militares que llegan al poder van llegando con esa formación. Y en ese momento, en todo ese contexto que ya describió John Jaime, hay un llamado por parte del pueblo. Cuando fuimos al Archivo General de la Nación, allá en el fondo del Ministerio de Gobierno, hay innumerables cartas de todos los municipios del país solicitando que por favor nombren alcaldes militares o gobernadores militares o que en su defecto los militares hagan ejercicio del poder. Y como lo dijo Jaime, acá está la cita de Eduardo Caballero Calderón en la revista Semana en 1953, donde dice que el ejército de Colombia pone su espada en la balanza, o mejor dicho, su espada se convierte en fiel de balanza de la justicia. Pero digamos, todo ese contexto tan convulso no lo puede hacer a uno perder de vista que, digamos, en cierta forma los cimientos de la República están siendo alterados enormemente, porque si recordamos, una de las premisas de una república es la separación de poderes, y en ese momento los militares hacen consejos de guerra, crean los consejos administrativos y durante todo ese periodo el Congreso está cerrado. Entonces todo el poder está concentrado en ellos. Acá ya hay una periodización que muestra el periodo de estudio de nosotros. Digamos, una de las primeras medidas que toma Rojas Pinilla en 1953 es la amnistía y desarme del movimiento armado. Digamos, ese proceso va a ser muy importante, sobre todo en los llanos orientales, donde las guerrillas liberales se van a acoger a la amnistía. Ese proceso no fue tan exitoso acá en el antiguo Caldas. Luego más tarde, en el 58, el gobierno nombra una comisión investigadora de las causas de la violencia, porque a pesar de que los estudios se han enfocado mucho en la violencia, cuando uno revisa todas las fuentes hay todo un debate a nivel nacional sobre la paz y cómo lograr la paz. Y esa comisión investigadora es uno de los esfuerzos del Estado por lograr esa paz. De todas maneras, aún con esos esfuerzos, en los años 60 ya se va a dar una fase de bandolerismo político que Jaime yo creo que ya les explicó ahorita muy explícitamente. Para el caso del Quindío y del antiguo Caldas, digamos, una obra que merece especial atención es el libro del profesor Carlos Miguel Ortiz, Estado y subversión en Colombia, la violencia en el Quindío en los años 50. Y ha sido un estudio muy importante a nivel sobre este tema de la violencia en el país, porque se le reconoce, digamos, se le reconoce académicamente un aspecto, y es que se pasa solamente de entender la violencia como, digamos, las causas de la violencia como un conflicto bipartidista, a algo que él denomina la pluridimensionalidad de la violencia. Dentro de la violencia se juegan muchas cosas, entonces hay muchos factores que inciden en ella y hay muchos actores que están presentes ahí. Yo creo que eso lo miraron un poco ahorita cuando Jaime leyó la conformación de las cuadrillas. Eso supera una lectura muy simplista de solo decir de que acá se mataban por unas
adscripción partidista. Y para el caso del Quindío, entonces Carlos Miguel desarrolla una periodización donde muestra que del 53 al 54 hay un proceso de conservatización de algunos municipios en el departamento, caso Santuario, caso Belalcázar y algunos del Quindío. Ante esa arremetida, muchos de esos campesinos liberales o de tendencia liberal organizan sus propias guerrillas, y del 55 al 58 hay un enfrentamiento, digamos, entre esos grupos sociales en el cual el ejército, digamos, es impotente ante ese conflicto, y hay como un periodo intermedio del 59 al 62 que lo llama de la lucha militar contra las cuadrillas. ¿Y por qué él describe un poco que es un periodo intermedio? Porque solamente se da una lucha militar. Más adelante se va a dar, ya se refleja bien ese cambio de doctrina, se refleja ya en el accionar del ejército, y es que en los años 60 aparece la acción cívico-militar, y es que los militares entienden que para atacar exitosamente a estos grupos no basta solo con acciones militares, sino que tienen que realizar acciones cívicas donde hagan inteligencia o digamos, intenten ganarse el apoyo del pueblo o de estructuras de estructuras veredales para poder asestarle golpes a todos esos grupos armados. Entonces, digamos, ¿de qué se compone esa acción cívico-militar? Esa acción cívico-militar tiene varias aristas. Una de ellas es este tema de las juntas patrióticas que se dio en el departamento. Esas las creó el general Sierra Ochoa. Esas juntas patrióticas eran unos órganos administrativos que asesoraban a la alcaldía sobre todo en temas fiscales y de presupuesto, ¿sí? Porque recuerden que durante todo ese periodo no funcionaron los consejos municipales como tal, ni la asamblea del departamento. Entonces se crearon esas juntas para que asesoraran a las alcaldías, eso por un lado. Pero a su vez los militares realizaban visitas a las municipalidades, demostrando pues, su preocupación. Acá tenemos unas imágenes, este es Sierra Ochoa en Aguadas, en mayo del 55, junto al párroco de la municipalidad, y aquí en Pácora también en mayo del 55. Digamos, eran muy comunes esos recorridos por el territorio de todos los gobernadores militares. Y especialmente un punto neurálgico era el tema de las obras públicas. Esta foto es una foto de la inauguración del puente Aquilino Villegas en Arauca, en el corregimiento de Arauca. El gobernador para esa época era el coronel Ayerbe Chaux, y el ejército se concentró, estos militares en el poder se concentraron mucho en hacer obras de infraestructura, carreteras, escuelas, puestos de salud, e incluso muchos de ellos llevan un nombre muy común que muy poca gente a veces conoce. Esas obras de infraestructura en muchas ocasiones tenían el nombre de 13 de junio, y lo llevaban porque el 13 de junio de 1953 fue la fecha del golpe de Estado a Laureano Gómez. ¿Qué otras cosas hacían los militares? Este es un programa ya a nivel nacional que creó Gustavo Rojas Pinilla y cuya coordinadora a nivel nacional era su hija María Eugenia, el programa Sendas, Secretaría Nacional de Asistencia Social. Y entonces se visitaban a todos los municipios haciendo brigadas de salud, de higiene, de trabajo, en fin. Esta es una foto de la caravana de Sendas en el municipio de Río Sucio en el 57. Acá tenemos otro de los programas que adelantaron los militares, las escuelas campestres infantiles, como forma de crear otro tipo de cultura no asociada a la violencia. Acá tenemos ya las jornadas cívico-militares, por ejemplo acá está una en Manizales, acá en octubre del 62, Barrio Galán, dice la leyenda de la foto.
Acá tenemos una brigada de salud en octubre del 62 en Viterbo, y hay que recalcar que esto se hacía por todo el departamento, en todos los municipios había presencia de esas brigadas. El desfile de penitencia por la paz en octubre del 62, acá hay que hacer un paréntesis. Recuerdan que los militares solo estuvieron del 53 al 58, perdón, y del 65 al 67, pero de todas maneras estas acciones de los años 60 revelan la influencia ya ganada por los militares a nivel ejecutivo y que estuvo siempre presente desde ese momento hasta el día de hoy, ¿sí? Acá está otro, los comités cívico-militares, por ejemplo este es de la ciudad de Pereira, y ahí están listados los integrantes conservadores y liberales, en su mayoría de los partidos políticos, pero hay que hacer la salvedad que, por ejemplo, en los conservadores se encontraba Jorge Roa Martínez, fundador de la Universidad Tecnológica de Pereira, y Alberto Mesa Abadía, alguien muy relacionado con el comité de cafeteros para esa época. Entonces, digamos, esa acción cívico-militar que les decía ahora, que le hizo entender a los militares que no simplemente con la acción bélica podían derrotar a estos grupos en sus campañas de pacificación, llevó incluso que con esa doctrina se organizaran las autodefensas campesinas. Y esto es un punto muy importante que nosotros hemos encontrado en la investigación, y es que, por ejemplo, este es un documento completo que existe, que está en la revista de las Fuerzas Armadas de 1965, donde explica cómo se deben organizar, adoctrinar y prestar asistencia a esas autodefensas. Y esas autodefensas se formaron en todo el país como medida para contrarrestar esos grupos, porque de todas maneras la capacidad del ejército para enfrentarlos era muy limitada, ¿sí? Y ahí se ve una legitimación de esos grupos, digamos, de autodefensa. Ellos, en los manuales militares están esos organigramas, están las formas de entrenamiento, cómo es el apoyo logístico, la entrega de armas, de medios de comunicación, la infiltración, cómo deben hacer inteligencia a todas esas cuadrillas que alteran el orden público en el país. Y acá hay una foto de una unidad de esas de autodefensa civil que sale en las revistas. Entonces, digamos, eso por un lado. Para el caso particular de los últimos dos gobernadores militares del periodo que tenemos de estudio, la atención o la razón por la cual fueron nombrados está más asociada al tema de la desmembración en ese momento del departamento de Caldas, y sobre todo cuando nombran al coronel Gregorio Sánchez, esa causa de este día, porque en Pereira se formó la pelea por el famoso bulldozer y, digamos, fue un acto de sublevación muy fuerte en contra del departamento. Inmediatamente el presidente de la República nombra al coronel para que se encargue del orden público, y al otro día de ser nombrado el coronel nombra a un alcalde militar en la ciudad de Pereira, ¿sí? Y luego, como para calmar los ánimos, porque Pereira, digamos, hizo la denuncia, por ejemplo, salían cosas como estas, bajo el régimen militar imponiendo la unidad. Digamos que después del coronel Sánchez hubo un periodo donde hubo un gobernador civil, pero hacia el final del periodo, cuando ya se crean los departamentos del Quindío y de Risaralda, se vuelve a nombrar un gobernador militar, en este caso el general Armando Vanegas, ¿sí? Entonces, digamos, todas esas aristas, todos esos matices tuvo los periodos de gobernación de los militares, que, como les repito, tuvo como punto central el cambio de doctrina
de pasar a la lucha anticomunista y de la diferenciación de la pacificación y la paz, ¿sí? Pacificación como una tarea militar, bélica, y la paz tal vez como una construcción social o cultural que no, digamos, no se ha terminado de lograr en el país. Ya para presentarle las conclusiones de esta exposición, nosotros queremos hacer énfasis en ese sentido que le dimos desde el inicio a la exposición, el tratar de buscar la pacificación sin hallar la paz, y también dejar en evidencia cómo en esa época hubo una gran precarización del Estado de Derecho en nuestro país, que incluso llevó a las mismas Fuerzas Armadas, digamos, a combinar todas las formas de lucha, así como se le recalca al Partido Comunista, a la ideología comunista de combinar todas las formas de lucha, digamos que el ejército también la llegó a emplear en ese contexto pues como de la Guerra Fría. Nosotros pues obviamente seguimos avanzando como con esta investigación. No quiero aquí como presentar la famosa elegía que hizo el poeta nadaísta Gonzalo Arango a Desquite, y que yo creo que ha tenido mucho impacto. Yo, por ejemplo, la primera vez que leí este poema no lo leí directamente de Gonzalo Sánchez, sino que lo leí en la obra de Alonso Salazar sobre No nacimos para semilla, en Medellín, y cómo se habían reproducido de viejas violencias las nuevas violencias. Y él decía, se había hecho guerrillero siendo casi un niño, no para matar, sino para que no lo mataran, para defender su derecho a vivir, que en su tiempo era la única causa que quedaba por defender en Colombia, la vida. Yo pregunto, sobre su tumba cavada en la montaña, ¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Nosotros consideramos que ahorita, a propósito de lo que fue la firma, los acuerdos de paz con la guerrilla de la FARC, y que ha generado tanta polémica en nuestro país, es muy importante pues como seguir en esta línea que ya algunos autores, como por ejemplo Robert Carr, ha venido trabajando, la paz olvidada. Se nos han olvidado las paces anteriores y estamos ahorita generando nuevos elementos de discordia, de desencuentro, de desacuerdo. Y entonces muchas veces no sabemos cuál es el camino que hemos recorrido, y quizás fatalmente nos vamos abocando como hacia nuevos abismos. Nosotros podríamos decir que efectivamente se logró reducir el accionar de los bandoleros en su época, si uno mira las cifras, pero a su vez creció el inconformismo social. No podemos olvidar que en esta época, ya en los años 60, se está generando toda la movilización de parte de sindicatos, estudiantes, campesinos, ¿cierto? Pero como no, de todos modos el ejército colombiano se había inscrito en esa doctrina de la seguridad continental y estaba en todo ese propósito de intervenir como a cualquier organización que pudiera afectar el orden público. Entonces yo creo que ahí se desatan cosas como las que nosotros nos hemos encontrado en esta presentación, ¿cierto? Cómo se orientaban los estudios militares en esa época, a finales de los 60, y era el de la guerra total. Y guerra total en diferentes frentes, en el frente militar, en el frente económico, en el frente interno, en el frente diplomático. Esos aspectos no es fácil pues digamos como caer en anacronismos para de pronto poder ajustar las explicaciones, pero sí al menos sí nos muestran unas continuidades que hoy deberíamos estar revisando en pos de lo que se llama la transición hacia la sociedad del posconflicto. El caso es que posteriormente a esto vino la Comisión de Estudios de la Violencia, que conformaron Germán Guzmán, Orlando Falborda y Eduardo Mañaluna. Luego en el 87 vino otra comisión de estudios que se denominó Colombia, Violencia y Democracia, y venimos luego a la de Basta Ya, y estamos siempre tratando de encontrar cuáles han sido la causa de nuestros desacuerdos, de nuestras discordias. A veces ya pasó de que lucháramos por ese ropaje entre liberales y conservadores, entre rojos y azules, y hoy tenemos nuevos factores de conflicto, de enfrentamiento armado en muchas regiones del país, lamentablemente. Nosotros con este ejercicio simplemente queríamos proponer un ejercicio de memoria para
en el departamento de Caldas. Fue muy casual hoy, yo le comentaba a Francisco, yo hoy estuve en un evento, el primer congreso de la RAP, de la Región Administrativa de Planeación, que están conformando Caldas, Quindío y Risaralda. Y me llamaba mucho la atención encontrar que hoy son más los aspectos en común que quieren encontrar en ellos que los que hace 50 años ellos veían que eran totalmente diferentes. O sea, también cómo son los tiempos cíclicos, y hoy es tiempo de unión, de unidad, a pesar de que hace 50 años estos procesos de la separación de los departamentos estaban generando tan profundas divisiones que algunos políticos decían que si no se llegaba a dar la creación de estos departamentos se podía dar una guerra civil. Entonces son formas como muy particulares de jugar con la memoria, pasado, presente. Lo que nosotros queremos hacer hoy es simplemente volver a mirar esta región para poder entender muchos de sus conflictos. A mí particularmente me ha llamado la atención el que la región siempre se quiera mostrar como armónica. En algún momento Caldas fue el departamento modelo, Pereira es la ciudad prodigio, Armenia es la ciudad milagro, pero no hemos sido capaces de mirar de frente nuestros conflictos. Esperamos pues que con esta presentación haber generado como esa inquietud en esta cátedra de historia regional de Manizales y Caldas. Muchas gracias por su atención